Pero vamos a iniciar de lleno. Vamos a orar así rápido y vamos a iniciar. Amoroso Dios y Padre eterno, gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente a través de este medio conectados. Rogamos tu presencia, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, que nos dé sabiduría a lo que vamos a estudiar y sobre todo, Señor, poner en práctica lo que hemos de conocer si aún no lo conocemos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, toca Amén. estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Bueno, dice, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a iniciar con el primer versículo. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. De manera de introducción, hermanos, todos sabemos que el libro de Apocalipsis no es un relato simbólico sin sentido. Tampoco podemos ver que pues es un libro para causar miedo, sino el libro de Apocalipsis fue escrito para despertar nuestra fe. Y en medio de los símbolos, Jesús se revela como centro de la historia y de la profecía. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que fue dado para revelar a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hoy en día, hermanos, vivimos en tiempos solemnes. Las señales se cumplen con rapidez. Nosotros hemos visto cómo las señales del tiempo del fin se han ido cumpliendo muy rápido. Y los sistemas religiosos y políticos de este mundo, pues están preparando un escenario para la crisis final. Y quiero decirles que Apocalipsis 13 nos presenta los dos poderes que dominan esta escena, que son la bestia del mar y la bestia de la tierra. Y en esta mañana veremos así de manera muy rápido lo que son las bestias del mar y la bestia de la tierra. Esa alianza final entre religión apóstata y poder político en oposición al pueblo fiel de Dios nos muestra la guerra espiritual más intensa de los últimos tiempos. Dice la señora White ahí en el conflicto de los siglos, en la página 604, en la crisis que tenemos por delante se manifestará plenamente el carácter de cada persona. La obediencia a la ley de Dios en oposición a las leyes humanas será la línea divisoria entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Así que vamos a iniciar ya de lleno este estudio y vamos a iniciar con la primera bestia. La primera bestia es considerado como un poder político religioso y dice los versículos 13, perdón, capítulo 13, versículos 1 y 2. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. No sé si todos ya conocemos los simbolismos que representan en Apocalipsis, pero si no le vamos a dar una repasada. ¿Qué es lo que simboliza el mar? El mar simboliza pueblos y naciones. El mar en la profecía está descrita allí en el capítulo 15, perdón, el versículo 15 del capítulo 17. Simboliza pueblos, multitudes y lengua. Dice, también me dijo, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que este poder surge de una región densamente poblada. Y estamos hablando de Europa, una de los imperios que sucedieron a Roma. Dice el comentario bíblico adventista ahí en el tomo 7, página 821. El mar representa los pueblos y naciones de donde emergió la bestia.
El simbolismo es paralelo de Daniel 7, donde las bestias surgen del mar agitado por los vientos de guerra. Y en Daniel 7, hermanos, las cuatro bestias representan imperios, ¿verdad? Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Y Apocalipsis 13 retoma este simbolismo, pero concentra las características de estas cuatro bestias. El leopardo, que es Grecia, inteligencia y rapidez. Oso, Medo-Persia, crueldad. León, Babilonia, majestad y poder. Y los 10 cuernos que simbolizan la Europa dividida. Y esto indica, hermanos, que el poder representado aquí hereda rasgos de los imperios anteriores, especialmente del Imperio Romano. Y vemos esa identidad profética. ¿Dónde lo podemos ver reflejado? En el poder papal. Dice, también menciona el dragón que simboliza a Satanás. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que el dragón, que es Satanás, da su poder y autoridad a esta bestia que sale ¿de dónde? Del mar. Y saben, hermanos, que en la historia, Roma pagana, ¿sí? Porque vemos que en la historia fueron dos imperios, Roma pagana y Roma papal. Y Roma pagana entregó su trono y autoridad a Roma papal. Y esto ocurrió, hermanos, cuando Justantino, en el año 538 después de Cristo, otorgó al obispo de Roma supremacía religiosa y civil en el imperio. Y desde entonces, desde ese periodo, desde el año 538, comenzó el periodo profético de los 42 meses, que está descrito ahí en el versículo número 5 de Apocalipsis 13, donde dice, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y esos 42 meses son equivalentes a 128 días proféticos. Recordemos que en profecía cada día es un año, ¿sí? Entonces pudiéramos decir que son 1260 años. No vamos a leer los versículos por falta de tiempo, pero anótenlo en Números 14:13 y Ezequiel 4:6. Ahí está escrito que es un día por año, los días proféticos. Y en este lapso, que este periodo de los 42 meses, este lapso terminó en 1798, cuando el Papa Pío VI fue arrestado por el general Bartier bajo las órdenes de Napoleón. Dice el comentario bíblico ahí en el tomo 7, página 822. El cumplimiento de esta profecía comenzó en el año 538 después de Cristo, cuando el poder papal obtuvo dominio temporal, y terminó en 1798, cuando el Papa fue prisionero por el ejército francés. Y al hablar de esta parte, hermanos, cuando el Papa fue prisionero, pudiéramos estar hablando ya de la herida mortal que menciona Apocalipsis y su sanamiento. Ahí en el versículo 3 del capítulo 13 de Apocalipsis dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Así que la herida mortal representa la pérdida del poder político y la persecución que sufrió la Iglesia romana en la Revolución Francesa. El sanamiento comenzó cuando ese mismo poder volvió a ganar influencia mundial. Este periodo inició, bueno, terminó en 1929 con el Tratado de Letrán. Allí se restauró el Estado Vaticano, marcando simbólicamente el inicio de la recuperación de su prestigio.
Dice el conflicto de los siglos en la página 579. La herida mortal está siendo sanada y el pueblo se está preparando para rendirle homenaje al papado. Así que hoy el liderazgo moral y político del papado, hermanos, es reconocido globalmente. Y todos hemos visto, hermanos, que hasta los presidentes llegan y se arrodillan ante el papa y le besan la mano. Entonces, ese liderazgo moral, ese liderazgo político se reconoció nuevamente a nivel mundial y se presenta como, el Papa se representa como un defensor de la paz, del medio ambiente y de la unidad religiosa. Pero la profecía, hermanos, advierte que esta influencia será usada para imponer una adoración contraria a los mandamientos de Dios. Entonces, a partir de ahí, hermanos, la blasfemia y la persecución afloró en la historia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Todos sabemos cuál es el término de blasfemia. Sí, perdón, la blasfemia es creerse tener la potencia que tiene Dios. ¿Sí? Y en la Biblia, allí en Juan capítulo 10, versículo 33 y Marcos 2, 7, la Biblia lo declara de esta manera, que pretender tener prerrogativas divinas es cometer blasfemia, ¿sí? Entonces, el Papa se dice llamar el vicario de Cristo, ¿sí? El representante de Dios aquí en la tierra, prácticamente no. Es el Espíritu de Dios quien representa a Dios en estos tiempos, representa a Dios, el Espíritu Santo. Entonces, el sistema papal reclama autoridad, ¿sí? Para perdonar pecados y prácticamente es blasfemar contra Dios porque no hay nadie que perdone pecados sino Dios. De igual manera, ¿cómo es que blasfema este poder político religioso? Blasfema cambiando la ley de Dios, ¿sí? Nosotros, si vamos y buscamos la ley de Dios, ya no es a como está escrito en la palabra de Dios. También ocupa el lugar de Cristo en la tierra, ¿sí? Lo que les decía, ¿verdad? Que ser el vicario de Cristo aquí en la tierra o el representante de Cristo, no es él el Espíritu de Dios. Y lo cual todo esto constituye una blasfemia espiritual. El conflicto de los siglos dice en la página 51, el papado ha procurado alterar la ley de Dios sustituyendo el sábado por el domingo y así ha dado al mundo un falso día de reposo. Así que estas son las características y lo que la primera bestia ha hecho, ¿sí? Este poder político religioso ha hecho. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae la segunda bestia. La segunda bestia está descrita a partir del versículo 11. Sí, esta segunda bestia dice que es un poder con apariencia de cordero, pero con voz de dragón. Después de esto vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Dice la primera característica de esta bestia que surge de la tierra. A diferencia de la primera bestia que surge del mar, podemos ver que esta bestia surge de la tierra. ¿Y cuál es el símbolo? El símbolo de esta bestia es que surge de un territorio que no está poblado. ¿Sí? En el versículo 15 podemos ver que esta bestia, pues no surge de muchedumbres, ¿verdad? De demasiada gente. Y esto indica que aparece en un lugar nuevo, ¿sí? En tierra semidesierta, ¿no? Donde no hay gente, lejos del tumulto, lejos de naciones. Entonces, podemos ver que no es el viejo mundo, sino está hablando del nuevo mundo que era América, ¿sí?
Entonces, el comentario bíblico adventista en el tomo 7, en la página 826, dice: la tierra representa una región escasamente poblada, en contraste con el mar. El poder que surgió de la tierra en el tiempo indicado, pues fue Estados Unidos. Y si nosotros podemos ver, hermanos, en Estados Unidos a veces se simboliza con un animal que es el bisonte, ¿sí? El bisonte americano, que es similar a un cordero, ¿verdad? Pero tiene cuernos diferentes. Entonces, históricamente, la primera bestia recibía una herida mortal, ¿verdad? En 1798 y Estados Unidos estaba consolidándose, ¿sí? Con su independencia y su constitución en ese mismo año, en esa misma época, basado en libertad civil y religiosa. Y pudiéramos decir que estos son los dos cuernos que traía esta bestia que parecía un cordero, libertad civil y libertad religiosa. Y estos cuernos dice que como de cordero, pues eran esos dos principios cristianos. El cordero, como todos sabemos, es un simbolismo que se le da a nuestro Señor Jesús y lo podemos corroborar ahí en San Juan 1:29. Y los dos cuernos sin coronas, ¿sí? Representan el poder político y religioso sin tiranía, ¿sí? Entonces, al principio esta nación fue refugio para los perseguidos. Recordemos que Estados Unidos fue llenándose de población que venía huyendo de Europa, de aquellos que eran perseguidos por la otra bestia, ¿verdad? Por la Inquisición y todo eso. Entonces, esta nación sirvió de refugio para que estos perseguidos por la intolerancia religiosa de Europa, ahí llegaran y se escondieran. Y entonces su constitución garantizaba que ninguna ley impondría una religión oficial, ¿sí? Que esta era la primera enmienda que tenía el, ¿cómo se llama? Bueno, el Tratado de Estados Unidos. Y dice la señora White en el conflicto de los siglos, en la página 441, los fundadores de la nación procuraron asegurar la libertad para toda alma y establecieron principios que colocan a esta nación entre las más nobles de la tierra. Sin embargo, hermanos, la profecía advierte que este poder, con apariencia de cordero, hablará como el dragón, dice. Es decir, actuará con la autoridad del enemigo de Dios, imponiendo leyes religiosas. Entonces, cuando dice que habla como dragón, eh, eh, sucede en él una transformación profética. Primero dice que es como un cordero, ¿sí? Pero al transcurso de los años dice hablará como dragón. Y ese hablar como dragón simboliza legislar o actuar bajo el espíritu de persecución. En los últimos días, la iglesia protestante apóstata, junto con poderes políticos, presionarán al Estado para imponer la observancia del domingo, creando una imagen de la bestia. Y dice el versículo 12, capítulo 13 de Apocalipsis, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces, esto describe, hermanos, un proceso de alianza mundial religiosa y política que impondrá un falso sistema de adoración. Dice el conflicto de los siglos en la página 508, cuando la iglesia principal de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos e instituciones de ellas, entonces América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Así que
Estas son las características de esa segunda bestia. Dice que es como un cordero, ¿sí? Dócil, manso, pero tiene, viene a ser, como dice, que hablará como un dragón, ¿sí? Un dragón que legislará para actuar bajo ese espíritu de persecución que tenía la primera bestia, recordemos, ese espíritu de persecución que tenía la primera bestia lo va a adoptar la segunda bestia. Entonces, la palabra de Dios también ahí en el versículo 14, capítulo 13, nos habla acerca de que esta bestia engaña a los moradores de la tierra diciendo que hagan una imagen de esa bestia, ¿sí? Y que se recibirá, después de adorar esa imagen, se recibirá una marca. Así que la imagen, hermanos, la imagen de esta bestia es la repetición del sistema medieval, ¿sí? Que traía la primera bestia cuando la religión era dictaba, bueno, esta religión dictaba las leyes del Estado, cuando esta religión tenía el poder supremo político, ¿sí? Entonces, su imposición culminará con la marca de la bestia. Todos aquellos que adoren a la bestia, dice, recibirá esa marca. Todos aquellos que se unan a ese sistema medieval que dictaba el Estado, ¿sí? Recibirá la marca de la bestia, símbolo de lealtad a los mandamientos humanos en lugar de los mandamientos divinos. Mientras tanto, el pueblo de Dios, en ese momento que está sucediendo todo, en ese momento el pueblo de Dios recibirá un sello y ese sello del Dios vivo simboliza también obediencia y santificación por medio del Espíritu Santo. Así que ese es el sello y la marca. Es muy diferente tener un sello en nuestro pensamiento a tener una marca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la marca de la bestia y cuál es el sello de Dios? Dice el versículo 16 de ahí de Apocalipsis 13, y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, ¿sí? Entonces, qué es lo que representa la marca? La marca simboliza la señal de lealtad al poder de la bestia, en contraste con el sello de Dios, que es la obediencia a sus mandamientos. Y la señora White lo describe de esta manera en el conflicto de los siglos, ahí en la página 604. La obediencia del falso sábado en cumplimiento de la ley del Estado, contraria al cuarto mandamiento, será una declaración de lealtad a un poder que se opone a Dios. Pero la observancia del verdadero sábado en obediencia a la ley de Dios será la señal de lealtad al Creador. ¿Sí? Y como podemos ver, hermanos, la bestia que describimos anteriormente ha cambiado la ley, ¿sí? Ha cambiado la ley porque ya no se ve el cuarto mandamiento en la ley de hombres, que lo llaman la ley de Dios. Porque cuando nosotros vemos el cuarto mandamiento en la ley de ellos, podemos ver que dice honrarás las fiestas, ¿sí? Ya no dice guardarás el día de reposo, ¿sí? Para santificarlo. Entonces, cuando la ley civil imponga la observancia del domingo, el pueblo de Dios deberá escoger, hermanos, entre obedecer a los hombres, ¿sí? Servir el domingo o guardar el domingo, o obedecer a Dios, ¿sí? Guardando el cuarto mandamiento, que es el día sábado. Entonces dice Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que hermanos, este será el momento decisivo de la historia humana. El estar presentes ahí y que nos represente alguna marca, si nos representa la marca o nos representa el sello de Dios, la marca de la bestia o el sello de Dios. Pero ¿cuál es ese sello de Dios? Decíamos,
ese sello de Dios, ¿dónde irá? Pues nuestro Dios sella a los siervos, dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, sella a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Así que el sello, hermanos, identifica al verdadero pueblo de Dios y está asociado con el sábado, pues el cuarto mandamiento es el único que contiene nombre, contiene título y contiene dominio del legislador. Y dice Éxodo 28 al 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Así que, hermanos, va a haber una gran diferencia y todo estará diferenciado. Quienes guarden el cuarto día, quienes guarden el día sábado por amor y fidelidad, serán sellados para la vida eterna. Dice el conflicto de los siglos en la página 605. El sábado será la gran prueba de lealtad, porque es el punto de la verdad especialmente controvertido. Y entonces llegamos al conflicto final y la victoria del remanente, hermanos. Y saben que el capítulo 13 de Apocalipsis no termina en derrota, ¿sí? Aunque la bestia imponga su marca, podemos ver en capítulos siguientes, ¿sí? Ya el día de mañana estaremos viendo capítulos siguientes en Apocalipsis 14. Ahí vemos que hay una multitud representada por los 144,000 sellados, ¿sí? Siempre va a haber un remanente que permanece fiel al Cordero. Dice el versículo 12, ya me brinqué aquí al capítulo 14, pero vamos a agarrar solamente un versículo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, el remanente, hermanos, no se doblega ante la presión, ¿sí? No se va a doblegar ante la presión ni el miedo, hermanos. Su fidelidad se basa en una relación viva con Cristo, ¿sí? Y ese remanente será sellado por el Espíritu Santo, dice Efesios 4:30. Entonces, se nos hace la invitación, hermanos, a ser parte de ese remanente. ¿Y cómo podemos ser parte de ese remanente? Tener una relación de primera mano con nuestro Dios, ¿sí? Guardando sus mandamientos, como dice el capítulo 14, ya mañana lo veremos, ¿sí? Y dice el conflicto de los siglos en la página 593. Solo los que se hayan fortalecido, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Así que, hermanos, para pertenecer, hermanos, a ese remanente, para ser sellados por el Espíritu Santo, tenemos que tener el conocimiento bíblico, hermanos. Necesitamos estudiar las profecías con oración. Solo la verdad puede fortalecer nuestra mente ante el engaño. Tenemos también que tener una relación personal con Cristo de primera mano. No basta con conocer los símbolos que hemos visto. Debemos de conocer al Salvador. El sello de Dios no se imprime en la frente, hermanos, ¿sí? No se imprime en la frente de quien no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Tenemos también que tener fidelidad cotidiana. La prueba final revela lo que somos cada día. La obediencia en lo pequeño, hermanos, prepara para la obediencia en lo grande. También tenemos que evangelizar, debemos proclamar con amor el mensaje de los 3 ángeles que está descrito en el capítulo siguiente del día de mañana, advirtiendo al mundo sobre el peligro de la marca y la gloria del sello divino.
Y vamos a concluir, hermanos. Saben que el Cordero de Dios hace un llamado muy grande. En medio del ruido de las bestias, en medio de las amenazas de persecución, Cristo sigue siendo el centro del Apocalipsis y Él nos llama no nos llama a temer, sino nos llama a permanecer firmes en su verdad. Y dice el conflicto de los siglos en la página 629, aun cuando los enemigos de la verdad y la justicia se unan contra el pueblo de Dios, Cristo se revela como su defensor y su libertador. Así que, hermanos, la invitación ya está hecha. Sigamos el llamado de Dios a pertenecer al remanente, hermanos, que es lo que a Dios le preocupa, ¿sí? A Dios le preocupa ese remanente. Por eso está al tanto de hacer llamados y llamados para cada uno de nosotros. Concluyamos, hermanos, escuchando este canto. Si lo sabemos, cantémoslo. Y después de este canto, para reflexionar, iremos a una oración de 5 minutos, en el cual yo iniciaré. Guardo silencio 5 minutos y ustedes le dicen todo lo que quieran a nuestro Dios y yo concluyo la oración. Muy bien, saben, hermanos, que yo hago unas preguntas para reflexionar. Y yo quisiera que no las contesten en voz alta, sino que reflexionemos. ¿Estoy sellado con el Espíritu de Dios o influenciado por la marca del mundo? ¿Qué lugar ocupa la obediencia en mi fe? ¿Estoy dispuesto a permanecer fiel cuando la verdad me cueste todo? Saben, hermanos, eh, yo quiero invitarlos a que vengamos al altar de Cristo. No temas lo que el mundo te imponga. Jesús venció a la bestia y al dragón en la cruz. Y hoy ofrece su sello, el Espíritu Santo y la paz eterna. Y dice Apocalipsis 2:10, y con esto iniciamos la oración. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amoroso Dios y Padre eterno, te agradecemos por tu gran amor y tu gran misericordia que tienes para nosotros. Nosotros sabemos, Señor, que tú no haces nada sin antes anunciarlo a tus hijos. Y hoy, Señor, nos has anunciado, Señor, que vienen personajes que tratarán de engañar a tu pueblo. Esos simbolismos, Señor, que hemos conocido hoy, ya están haciendo su trabajo, pero te rogamos, Padre, que no seamos influenciados por ellos. Señor, aquí estamos tus hijos preocupados por nuestra vida espiritual, por eso nos conectamos para buscarte a través de este medio. Y quiero guardar silencio, Señor, en lo personal y que escuches a mis hermanos, que escuches todas sus necesidades, tanto espirituales como físicas, Señor, y que pongas tu mano poderosa en la vida de cada uno de ellos. Señor, nos quedamos confiados en que tú nos has escuchado. Te ruego, Señor, que por tu grande amor y misericordia, eh, nuestro nombre siga escrito en el libro de la vida y del Cordero. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor, porque
Él ha hecho méritos que nosotros no hemos hecho para merecer todo lo que nos das. Por eso nos acercamos a través de ese nombre maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Para Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén.